El pasado 18 de marzo se publicó en Esfera Pública el texto Gracias por venir, construcciones e ilusiones en el Distrito de Arte de Bogotá. Es un texto de Juan Fernando López, quien es director de Plural, Nodo Cultural, un espacio autónomo sin ánimo de lucro que funciona en San Felipe. En este texto, Juan Fernando se hace una serie de preguntas y también cuestionamientos en torno al modelo mismo de distrito de arte. Se pregunta pues, por la incidencia que puede tener un modelo de tipo inmobiliario sobre la agenda artística local. También hay que pensar, sí, se ha discutido mucho sobre esto, sabemos el tema de la gentrificación, eso no es nada nuevo, pero bueno, se lo está preguntando el director de un espacio que funciona allí en un momento en el cual todos los espacios están cerrados y poco a poco comienza a reactivarse el sector. ¿Cuál puede ser el futuro a inmediato, a mediano plazo de San Felipe? Va a seguir siendo el mismo tipo de espacio que funciona básicamente como a partir del Open San Felipe o el Abierto San Felipe, y que es un espacio social donde básicamente es un poco la fiesta y la cuestión, si se quiere, derrumba lo que funciona. O puede también ser dictado por otros parámetros que son como el de la exploración, la investigación, la reflexión sobre el lugar. Esto me iba a preguntar, ¿qué está pasando en ese espacio? Lo visité, hablé con Juan Fernando y nos va a hacer como una pequeña introducción de lo que es proyectos que están trabajando, y en el cual se inscribe la exposición sin título, curada por William Contreras Alfonso, quien también nos va a hacer un recorrido por la exposición que hace parte de este proyecto que se llama Tercer Espacio. Un proyecto muy interesante que busca como mirar el sector que se llama Barrios Unidos, en el cual está San Felipe, y que nos pone a reflexionar más allá, si se quiere, del circuito netamente como el distrito de arte y su aspecto puramente comercial. Pues entonces esta es una curaduría sin título de William Contreras Alfonso, que hace parte de un proyecto macro que se llama Tercer Espacio Plural, ¿sí? Nosotros en Plural teníamos este proyecto expositivo anual, donde dábamos la bienvenida a la línea curatorial de cada año. Nosotros funcionamos así, proponemos una línea curatorial cada año que nos va a abarcar todas las actividades que nosotros hacemos en Plural. No solo la parte expositiva, sino que tenemos una serie de actividades también dentro de la cocina, como parte del programa público, que todo se enmarca bajo la línea curatorial. Este año, a partir de la beca de Escultura Local de Barrios Unidos, no trabajamos directamente con los artistas, sino que invitamos a curadores para que hicieran parte de un proyecto que también iba a tener un componente fuera del expositivo, ¿sí? Entonces, este año se trata de un proyecto sobre todo editorial que abarca 5 publicaciones. Cada uno de los curadores estaba encargado de hacer una publicación y su consiguiente socialización, ¿sí? Entonces, William Contreras Alfonso, a él lo invitamos y él era el encargado de hacer la línea temática de exposiciones de los libros, y por ende la socialización fue una exposición. Entonces esta es la socialización, el libro está imprimiéndose y estos libros van a ser entregados en 300 lugares, 300 inmuebles de Barrios Unidos. La exposición empezó teniendo contacto con esta pieza que está acá al principio de la muestra, que es una pintura sin título de Carlos Alberto Buridán, aproximadamente de 1945. A mí me interesó mucho. Él es un pintor que no expuso en vida, digamos, la obra de él está en la colección familiar y nunca mostró como en un espacio artístico tradicional, pero ahora Espacio Errata está investigando su trabajo porque es un pintor muy interesante. Él fue italiano, vivió en Francia cuando estalló la Segunda Guerra y vino a Sudamérica, a Ecuador, con unos familiares cuando estalla la guerra. Después de eso, él trabajó como comerciante en Europa y bueno, hizo varios viajes en Europa, y él registró en pintura no solamente esos viajes en Europa, sino también una serie de comunidades indígenas y afro en Ecuador, y tiene un trabajo muy interesante sobre eso. Yo conocí esta pintura hace un tiempo y me llamó mucho la atención esta vista de la Place Vendôme. Me gustaba mucho en ella que es una pintura que tiene unos visos también de
unos gestos casi cercanos como al arte horrendamente llamado naif, digamos, como una perspectiva no académica tradicional. Y sin embargo es una pintura de mucha sensibilidad y belleza, ¿no? Entonces me gustaba esta manera de retratar a Europa y sobre todo a mitad de siglo en esta plaza tan monumental, con esta columna gigante, pero ya con este flujo de automóviles, como en una ciudad en una transición. De alguna manera como traslapado como una ciudad en posguerra, una ciudad contemporánea, pero que le está siguiendo, rindiendo tributo a la monumentalidad, a esta columna inmensa. Entonces me gustaba mucho como los flujos ahí de sentido de la ciudad que estaban operando en esta pieza y me llamaron tanto la atención que cuando Plural me invita a participar de su proyecto Tercer Espacio y me proponen que como activación para la investigación del libro que se va a imprimir muy pronto y que se va a distribuir en la localidad, como mi sección de investigación era exposición, ellos me propusieron una exposición acá en el espacio entre marzo y abril. Me llamó mucho la atención esta pintura y sobre todo algo que yo veía en ella, que es una inquietud que yo veo ahora muy en mí y muy en todo el mundo, creo yo, como sobre esta imagen como de una ciudad torciéndose. Es una imagen que yo tenía en la cabeza y que creo que tiene mucho que ver con todos los cambios temporales, incluso espaciales, que hemos tenido los que estamos viviendo en las ciudades. Todo el mundo está en convulsión ahora, pero sobre todo siento, pues yo como habitante de una ciudad, he visto cómo se está transformando esa idea de tiempo que anteriormente era mucho más cronométrico, productivo, cartesiano, y ahora ha empezado como a torcerse y a cambiar. Y quise hacer una exposición invitando a varios artistas en los que yo reconocía ese interés. Entonces, por ejemplo, en esta pieza de María Leguízamo hay algo que me interesaba mucho, se llama Rebeca, y es parte de una investigación que tiene María sobre la erosión y la manera en que ocurre con espacios en la ciudad que son al mismo tiempo frágiles, pero que hablan de una intimidad, pero que hablan pues de nuestra vida en las ciudades. Ella se inspiró en la Rebeca, la escultura que por mucho tiempo casi que fue el símbolo monumental de Bogotá. Está al principio no recuerdo el parque en el que estaba, y después fue trasladada a la 26 abajo de la séptima, y a María le interesaba mucho que esa escultura estuvo en una posición de mucha fragilidad, ¿no? Como que la escultura está cerca a donde pasa Transmilenio, está cerca como a un flujo vial muy concurrido. Entonces la Rebeca está ahora como en un lugar de mucha fragilidad, ¿no? Ha sido grafiteada, está como muy cercano a los transeúntes, las personas de situación de indigencia se acuestan como encima de ella, al lado de ella. Entonces es muy rara, le parecía muy rara a ella esa imagen de una mujer desnuda que está en un andén en la calle, ¿no? Entonces ella veía como también la escultura y la ciudad entra como en unas situaciones de fragilidad, y veía a la Rebeca como un símbolo de eso. Entonces ella hace esta pieza que es como una especie de homenaje a la Rebeca, que es plastilina, agua y un porcentaje de saliva. ¿Sí? Entonces la saliva va a estar formando cristales a lo largo de la exposición, y al final de la muestra pues va a haber como una especie como de caldo de cultivo de la saliva en el agua, y va a estar transformándose químicamente. A mí me interesa mucho esta pieza, que es una imagen muy delicada, muy lírica, pero al mismo tiempo tiene mucho de asqueroso, ¿no? Hay saliva, hay agua cerca del espectador, y ahora ya con toda la paranoia del riesgo biológico, me parece que es una pieza que adquiere como una potencia poética muy interesante. Pero me gusta igual que habla de una delicadeza, ¿no? O sea, la plastilina parece marmólea, parece mármol, pero pues es un material muy barato, es blanda, pero aquí parece como escultórica. Entonces me interesa mucho como esas paradojas que está habitando la escultura como monumento también a esta
a esta escultura que está como de una manera tan frágil y que también está hablando también de la posición de Bogotá, ¿no? Que es la supuesta Atenas suramericana, pero que está grafiteada, está llena de andenes terribles, está con un tráfico tenaz. Entonces me parecía muy interesante como esas imágenes que ella logra como poner en discusión en esta pieza. Y esta otra pieza, que también es de María Leguízamo, es un video que se llama Now Here Nowhere. Esta pieza fue la tesis de maestría en escultura en Tyler. Ella hizo la maestría en escultura, creo que acabó en 2018. Y esta pieza surge de que ella llegó a Estados Unidos cuando estalló la era Trump, y pues fue un momento de unos cambios muy complicados. Ella empezó a ver en su barrio en Filadelfia que había una división barrial, había una especie como de muro que dividía el barrio y que asimismo dividía la ciudad, perdón. Entonces ella empezó a pensar mucho en el muro y el muro que estaba proponiendo Trump para alejar a Estados Unidos como del resto de América. Y empezó a pensar también en las palabras y a pensar cómo el muro tal vez era la palabra, el muro tal vez era el verbo, el muro era el idioma, el que no puede hablar bien inglés, el muro es el que puede ser llamado latino, o el muro es cuando llaman al estadounidense gringo. Entonces el muro también son las palabras, y ella empezó a unir esta división entre muro y palabras, y lo que empezó a hacer fue a unir su cuerpo con los muros y hablar, ¿sí? a hablar con los muros prácticamente. Ella lo que hace es, digamos, el video es muy confuso al principio, tiene unas imágenes que son como muy extrañas y uno como que no entiende ni qué está diciendo ni qué es lo que está hablando, pero después uno empieza a entender mucho más en qué consiste su acción, y lo que hace ella es que pone la lengua en diferentes, como en los muros limítrofes del barrio donde ella estaba viviendo, que es un barrio que además tiene una afluencia muy grande de personas inmigrantes, y ella, al poner la lengua en los muros, en estas divisiones, en estas fronteras, habla en el muro y crea esta imagen donde la lengua, que es la tripa que puede salir del cuerpo, se pega al edificio, ¿no? Entonces es como si sus tripas, su cuerpo interno se une a la ciudad y se pega y habla con ella desde estar unidos como cuerpo y ciudad, ¿no? Es también de nuevo como el trabajo de ella, muy característicamente delicado, de situaciones y como imágenes muy, muy, muy delicadas, pero también que tienen que ver con el asco, con el cuerpo, con la división de las personas y con cómo habitamos los lugares, ¿no? Es un video larguísimo, dura casi 1 hora. La acción la hizo durante muchísimos espacios de Filadelfia, es como una especie de cartografía lingüística de la ciudad. Sí. ¿El de Fallon? El de Fallon, aquí sigue Fallon. Yo conocí hace unos años el trabajo de Fallon Cañón. Ella vive por el centro de la ciudad, en los barrios donde se venden aparatos electrónicos, pero a ella le interesa sobre todo la relación con los aparatos y con el desperdicio. ¿Por qué nosotros estamos tan obsesionados con la tecnología? ¿Por qué nos obsesiona tanto lo novedoso? ¿Por qué dependemos tanto de las máquinas? ¿Y cuál es la relación de ella con nosotros? Una relación que a veces se vuelve obsesiva, erótica, ¿no? Y ella lo que hace es utilizar muchos aparatos electrónicos, pero aparatos de desperdicio, cosas que la gente ha botado en la calle, que descarta como inútiles, y ella reinterpreta y reorganiza artísticamente. Entonces estos dibujos también son una serie de dibujos del 2013 al 2015 en el que ella me parecía que de una manera muy, muy interesante y como casi que convulsiva, ¿no? O sea, son dibujos que están en hoja de cuaderno, algunos están pareciera sucios por el piso, pero que dentro de todo hay como una habilidad dibujística y una delicadeza muy grande. Son dibujados como en lápiz de color, en crayola, hay bolígrafo, pero tienen como una delicadeza y una atención al detalle que me interesa mucho, porque tiene algo que yo veo en el trabajo de Fallon también, y es ese juego como entre delicadeza y rudeza, ¿no? Y también tratan como que muchas veces son estas uniones como orgánicas y maquínicas. Digamos, por ejemplo, en este dibujo que me interesa mucho, el del trilobite, como que hay una unión entre aparatos, elementos orgánicos muy surrealistas, una onda ahí Cronenberg,
Stanislaw Lem, como unos problemas que la ciencia ficción pues ha trabajado desde hace muchísimo tiempo, y es esta unión entre organismos y tecnología. Y la pieza que fue comisionada para la muestra, Kowloon, que ya ahorita la vemos, está sonando allá en un espacio aparte, es un aparato que fue reorganizado de otros aparatos electrónicos en desuso. Hay un radioreloj, hay un Walkman, hay un pedazo de módem, y me gusta mucho ese trabajo que ella utilizó elementos electrónicos que tienen sonidos indexicales, o sea, no musicales, sino son alarmas, son sonidos de emergencia, y ella los restituye pues como en un compendio de varias cosas que se están uniendo en un solo híbrido, una especie de quimera electrónica ahí que suena y que bota unos sonidos como muy particulares, pero que son pues muy muy interesantes y que también tienen que ver con esta reorganización de la basura. Y aquí está Fallon, ¿no? Y aquí está Fallon con nosotros. Mira que te vemos. Sí. Gracias. Yo quisiera que nos contaras un poco sobre tu obra, pero también sobre el toque que tuviste con Patricia Bernal en la inauguración, que me pareció como un trabajo muy interesante, porque Fallon, además de tener las piezas que vemos acá, junto a Patricia Bernal, otra artista sonora, tuvieron una improvisación en vivo de sonido noise para acompañar el atardecer. Fue muy interesante porque estaba aquí en la parte de afuera, entonces empezó de día y terminó de noche, totalmente a oscuras, y me parecía muy chévere como que estuviera en este tiempo para acompañar el caer de la tarde, ¿no? Hablar también de ese paso y de esa transgresión de tiempos en la ciudad, cómo la ciudad cambia pues a través del tiempo. Me parecía muy poético que lo hiciéramos en el anochecer, pero pues quisiera que nos contaras un poco de tu trabajo y de la improvisación, cómo abordas eso. Pues la manera en que yo muevo más lo que hago es a través de estos toques, a partir de improvisación de ruido, más que moverlo en galerías o en espacios como tan institucionales. Como la manera de mantener como vivo eso y vigente es como ese tipo de prácticas como chatarreras y noiseras de la ciudad se mantienen como a partir de toques como que se mezclan con el metal o con el punk o con cosas también más pues otro tipo de cosas experimentales. Entonces esa ha sido como la manera en que yo he mantenido como vivo y en movimiento constante lo que yo hago. Sí, pues desde las artes, pero pues como más desde no sé si la música sea el nombre. Sí, es como, pues sí, la música. Es que hay muchos espacios ahora como experimentales también, como Matic, no sé, Asilo también está así como mezclando como muchas cosas, El Parche. Tiene uno que se llama Espacio Vacío, como en el año 96, me acuerdo que allá habían toques de Alberto Lesaca, ¿tú te acuerdas? Sí, yo lo conozco, pero en ese tiempo no, en ese hubiera tiempo sido muy chévere verlo. Pero eran toques, él llegaba allá, llegaban los toques, y ahora que uno ve ahora de Lesaca, pues tiene algo que ver con eso. Total. Y él ahorita está trabajando mucho otra vez sobre esa etapa noise. Es que es muy interesante los artistas sonoros, que como que es como algo que le interesa a mucha gente, pero como que no tiene una institución. O sea, no es musical. Sí, no, es muy está en la mitad, está en la mitad, sí, entonces se puede mezclar con todo y es muy chévere porque pareciera que la gente no supiera o la gente cerrada, pero cuando se le brindan como a la gente esas cosas, la gente sí mira, o sea, es interesante porque a partir de esa experimentación la gente se le ocurren muchas más cosas además de las que típicamente conoce, y por eso es como que se ha mezclado como con un relativo éxito, ¿no? Como que, bueno, sí está el los estilos que uno le llegan y por los que uno también como que llega a otras cosas, pero como que ya es una cosa mezclada, y eso es como lo que me parece que donde puede realmente vivir como el arte. Sí. Es para todos en ese momento, es para todos, y a veces hay gente como que trata de bailar eso, yo no entiendo cómo. Sí, es como si es electrónica, ya voy a ver cómo la bailo. ¿Cómo se baila? Claro, ¿no? como un reto. Esos aparatos, ven de dónde viene y ven esa cosa, ese latido, esos impulsos. Eso amplificado, se le siente el poder a la máquina total, y pues el cuerpo y todo es como que
quiere reaccionar, la gente quiere hacer algo, como corresponder con ese flujo electrónico tan fuerte, porque es que se siente súper fuerte. ¿Sí? Sí. Entonces, y además todos los aparatos eran también hechos por ti. O sea, los ¿sí? aparatos con los que Fallon y Patricia hacen noise son construidos manualmente reutilizando otros aparatos electrónicos. Ya. O sea, de la misma lógica de la pieza de Kowloon que está acá. Yo sí quisiera preguntarte, pues digamos, me llama mucho la atención, por ejemplo, en el toque, como era hacia el anochecer y era en la calle, terminaba quedando totalmente en penumbra, ¿no? Las artistas como que desaparecían. ¿Sí? Era muy interesante. Sí, va. Y digamos, cuando llegamos a la exposición, Fallon de una quiso estar en el espacio escondido, que es este hueco, que está como oscuro. Sí. Me gustaría igual también como pensar como por qué te interesa tanto lo oculto. Hay algo como sobre lo oculto, sobre lo escondido, como por qué te interesa tanto. Siento que tu Como trabajo lo que tiene no mucho es que ver tan, con eso. sí, lo que no tiene Como tanta, no lo vistoso, la lo mejor pared, la pared más grande, la entrada. Ajá. O la no, pared. pero pues es que este es un espacio propio para esa pieza, yo Claro. creo que sí, es muy importante. Si no era para ponerla acá en un pedestal, ¿no? No, y es que se nos ocurrió, fue viniendo acá, todos hablando cómo la vamos a colocar. Ya. Entonces como yo era viendo la pared, esto, Y aquí yo la no otra. allá, y me dijeron que iría allá, como listo, quitamos todo lo que hay allá para que podamos, yo, La mitad, perfecto. Rápidamente por ahí. O sea, Es que está normalmente metida era el sitio. acá de abajo. Ahí es una especie de bodega que hay acá. Ah, no, pero no se acá. A ver, aquí está la pieza. Pues muy buen lugar. Sí, o sea, es Está perfecto. ella. Perfecto. Sí, es perfecto y se dio, o sea, no se planeó como que fue acá, que lo decidimos todos. Sí. Y me gustó mucho cómo se dio la decisión y cómo está instalado. Perfecto. Como que todo encajó. ¿Sí? Bueno, y aquí está, hay un par de piezas de Gabriel Mejía Abad. A mí me interesa mucho de Gabriel, que hay un trabajo con él también sobre una especie de, como de unas situaciones sobre el tedio y sobre la inconformidad, ¿no? Y que muchas veces tienen que ver eso también como sobre la posición del artista mismo, como muy autobiográficas, pero de también cómo estamos asumiendo y cómo estamos abordando nosotros los problemas en la cotidianidad. Entonces, por ejemplo, la pieza de la caneca y el lavar de manos, que es de la serie de Pervivir el optimismo. Este trabajo me gusta mucho porque tiene algo que es muy característico de Gabriel, y es que alcanza a unir elementos que son muy corrientes, pero que tienen algo de gracioso y al mismo tiempo algo como de patético, que tiene que ver con el tedio y el aburrimiento y el sinsentido. Entonces, esta pieza, que es como simplemente la activación de la caneca de riesgo biológico con el lavado de manos, pues no podría haber ahí unas relaciones con la higiene no, entonces está la basura, es riesgo biológico, está el peligro de la enfermedad, está el lavado obsesivo de manos. Pero igual también finalmente hay una posición muy sarcástica y como de un humor muy directo y casi que ridículo sobre la situación, ¿no? Y observando esta pieza es tan lírica y tramador, que son estas dos piecitas, que son como unos pequeños amigos que hizo Gabriel en tela rellena y ojitos de plástico. Son una especie de monumento a la enfermedad de espalda de Gabriel. Gabriel tuvo un problema de espalda hace unos años y le recomendaron calmantes para el dolor, lírica y tramador, que además tienen unos nombres que parecen como artísticos, ¿no? Una es lírica, ¿no? Que uno piensa que
Tramadol también es como, te tramo, ¿no? Es como ese chiste ahí alrededor, pero que también pues tiene una vaina tenaz y es esa cosa como farmacodependiente cada vez más común en la sociedad, ¿no? Sí. Cada vez más la neuropsicología y pues las farmacéuticas institucionalizan el uso de opiáceos que son súper adictivos y bueno, ahí hubo un problema tenaz. Gabriel terminó pues viendo que si continuaba con utilizando estas píldoras, pues podía incluso llegar a volverse adicto y pues no pasó, pero como que eso lo hizo enfrentarse también a esa obsesión por el control de las emociones, pues a través de, mediada por opiáceos y por sustancias, ¿no? Una cosa que pues tiene que ver mucho con la idea del confort, que a él le interesa mucho, pero un confort que finalmente a veces también trata del adormecimiento de la vida, ¿no? Un confort que puede llegar a ser patológico y abusivo con las propias emociones, ¿no? Dormir el dolor para no sentir nada. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con eso. Y tiene que ver también con el texto de la exposición, porque la exposición no tiene título, pero además no tiene un texto escrito por mí, sino que los textos son piezas textuales invitadas de Gabriel. Gabriel tiene 3 piezas que son como 3 memorias de relaciones que él tiene con distintas ciudades, pero son relaciones muy conflictivas, como de desarraigo o de plana mamera con otras ciudades. Está Río, está Barcelona, está Utrecht y está Tarifa. Y son ciudades donde él reconoce también cómo la divinificación y el folclorismo por ciudades muchas veces es exagerado y mentiroso, como que también en toda ciudad está llena de contradicciones y de problemas, y pues muchas veces la biografía turística sobre las ciudades obvia esas cosas. Entonces él tiene unos textos, unos escritos sobre esas relaciones conflictivas con diferentes ciudades, y me parecía muy interesante que esos textos se convirtieran en el texto de sala. Entonces esas 3 piezas pues se entregan acá en la hoja de sala. Y acá están estas piezas de Daniel Jiménez. Es un artista muy joven que trabaja en Bogotá, y a él le interesa mucho cómo crear estos contrasentidos en objetos que contienen una paradoja. Entonces están Blanco y Verde, que son 2 piezas de una serie mucho más larga de bastones de mando policiales que tienen forma de dildos. Son juguetes anales. Entonces relaciona como esta cosa erótica del poder, del que penetra y jode y se folla pues a la sociedad cuando se le da la gana, y pues que cobraron mucho sentido. Estas las expuso en Arte Cámara 2018, pero pues con todos los problemas con la policía que hubo en el 2019, me parece que fueron cobrando como cada vez más interés sobre el replanteamiento de los sistemas de poder en Colombia. O sea, Colombia es una sociedad donde tenemos una corrupción altísima. Bogotá es una ciudad con un problema de delito terrible. O sea, pues el mismo alcalde era un delincuente. Peñalosa pues fue básicamente un estafador que dijo que tenía un doctorado que no existió, y pues en Colombia casi que los puestos de poder como que se normalizan el crimen. Y entonces eso tiene que ver también con estas piezas que le pedí a Daniel que estuviera en la exposición, que son emblemas de automóviles robados que se convierten en medallas, ¿no? Entonces tiene que ver mucho también con ese culto al delito, con ese respeto que se le tiene al criminal, como muchas veces es el ladrón el que se termina convirtiendo como en el honorable y el poderoso. Entonces en estas piezas creo que él estaba tratando mucho de hablar como de esa relación que tenemos con cómo los poderes se transforman y cómo hay una cosa delincuencial que pues es una realidad cotidiana y que muchas veces se mezcla con el honor y con el poder. Y este es el segundo piso de la exposición. Me interesaba que pues aquí se creó como hay como un ambiente como más doméstico, ¿no? Es como si abajo fuera la ciudad y aquí fuera la casa. De alguna manera lo sentí así. Y está esta otra pieza de Gabriel, que es la silla reclinomática, que es una pieza que se activa cada cierto tiempo
y al ser una silla reclinable pero puesta al revés, lo que hace es moverse como una especie de gusano de criatura. Pues hay gente que lo ve como una criatura como patética, como desfalleciente. A mí me parece que también había una cosa erótica, como de rozamiento con el piso. Y también tiene que ver como sobre esta reflexión de Gabriel sobre el confort y esta como nueva visión sobre los objetos cotidianos. Esta pieza fue parte de una exposición de Gabriel en el 2012 que se llamaba El sueño de la razón produce monstruos, que pues es una citación a Goya, pero también hablaba como incluso el espacio doméstico puede llegar a volverse muy extraño, así sea el supuesto espacio de la comodidad y de los objetos que son de uno, o sea, en cierto momento también puede volverse como un nido de extrañezas, ¿no? Esta es la pieza que entra desde el primer piso. Es una pieza comisionada por Felipe Arturo, que él la construyó acá en la exposición. Comisionada para esta muestra. Es comisionada para esta muestra, sí, perdón. Se llama Umisha, Antena, y es una pieza de viga de construcción para edificios en concreto, pero que está hecha con amarres de plástico como los que se hacen con las sillas de tierra caliente, como la silla Acapulco, súper famosa. Y lo que hace él es esta especie de artesanía cestería, pero que tiene también una referencia muy clara a una antena, y al mismo tiempo tiene la imagen como de una palmera de un árbol. Las umishas son unos árboles que se decoran en las ciudades amazónicas, que se decoran con objetos de plástico, casi como si fuera un árbol de Navidad, pero que están todo el año decoradas, ¿no? Son como unas decoraciones públicas que hace la gente en la selva, decorando sus árboles, como el árbol de este barrio es esta umisha, entonces lo decoramos. A él le interesaba mucho ese uso del espacio de la naturaleza, entonces decidió continuar una exploración que él empezó ya hace unos 4 años, creo. Y para este espacio crea esta especie de antena árbol que une como los dos espacios de la instalación. A mí me interesaba también trabajar, o sea, pensar este tiempo de las ciudades, como esta alteración temporal en las ciudades, como Felipe también había visto como pues hay otros tipos de ciudades que tienen otros tiempos diferentes, así sean ciudades. Entonces las ciudades del desierto, las ciudades de la selva, las ciudades marítimas, las ciudades costeras no son lo mismo que una ciudad como Bogotá. Entonces él estaba explorando ese tiempo en las ciudades de la selva, sobre todo Iquitos, que es la ciudad con la que él más ha trabajado. Y en este caso me interesaba mucho también que siento que es una exaltación a otros métodos de construcción, no solamente como el tradicional de concreto fundido, sino también, digamos, métodos artesanales, métodos como que acercan el edificio y la artesanía, que es lo que me parece que tiene mucho que ver con esta pieza. Bien. Sí. Y bueno, está aquí como cerrando la expo, pero tal vez iniciándola también. Esta es una talla en piedra muñeca de Daniel Jiménez. Es una escultura sin título, que me interesaba mucho, que tenía que ver algo como, no sé, como de poner en piedra también una idea sobre la inmaterialidad que es el Wi-Fi, ¿no? Como entra también estos mares de ondas electromagnéticas que nos comunican y nos relacionan, pero que al mismo tiempo también se están volviendo como una institución y como una especie de conexión casi que espiritual actualmente, y de la que estamos dependiendo cada vez más, y pues sobre todo en el último año. Entonces me parecía que había como una especie de monumento a esa nueva percepción, como a esa nueva relación social en la que estamos ahora inmersos, y pues me parecía muy interesante como poner esta pieza como en este lugar tan central de la exposición, porque me parece que es también una pregunta que está circulando toda la exposición. Digamos, hay una idea de monumentalidad y de altura que está en todo, ¿no? Está la columna de la Place Vendôme, de la pieza de Carlos Alberto Buridán, está la Umisha de Felipe Arturo, que es una especie de antena palmera, están los dibujos de antenas y las piezas de aparatos de Falón Cañón. Entonces creo que sí hay una pregunta a la monumentalidad de las telecomunicaciones y cómo ese espacio monumental de la ciudad está cambiando y se está volviendo electrónico e intangible. Y bueno, es como una pregunta abierta que da la exposición, ¿no? Como a dónde vamos con todos estos nuevos órdenes temporales y sociales. Y bueno, básicamente es eso.